esa nomenclatura fue actualizada por diferentes sociedades y digamos que en un documento de consenso científico de la Sociedad Americana del Corazón, no propiamente una guía actualizada, sino un consenso, pues, donde ellos cambian la perspectiva de la definición de lo que es o de lo que requiere o las condiciones que requieren un control agudo de la tensión arterial. Es que la pregunta fundamental es qué viene primero, si el huevo o la gallina. Este dilema, pues obviamente una analogía a muchos otros dilemas que intentan, digamos, determinar lo que es la causalidad. Las normas sobre las leyes de causalidad han sido, digamos que contexto o motivo de debate durante muchos, digamos, milenios y siglos. Es difícil en muchas ocasiones determinar la causalidad. Existen problemas para determinar la causalidad en derecho, en medicina. Y en estudios epidemiológicos es difícil determinar qué ocurre primero cuando dos eventos se detectan al mismo tiempo. Es decir, la pregunta si un paciente que llega con un ACV y se encuentra hipertenso, la pregunta si es el ACV que por cambios en su autorregulación lo llevaron a estar hipertenso o es la hipertensión que lo llevó a desencadenar un accidente cerebrovascular. En ese orden de ideas, esa debe ser la principal pregunta que uno se debe intentar responder, y digo intentar porque en muchas ocasiones va a ser muy difícil lograr una respuesta, digamos, con 100% de certeza ante un paciente. Ante un paciente que llegue con presión arterial elevada y se encuentre sea en unidad de cuidados intensivos, hospitalizado o en un servicio de urgencias. Es porque la hipertensión es definitivamente una condición o un signo que es extremadamente frecuente. Un porcentaje casi del 20% de la población mundial alguna vez en su vida se detecta hipertensión, y después de los 60 años la mitad de las personas van a ser hipertensos. Y como bien se sabe, la regla del 50-50-50 quiere decir que el 50% de los hipertensos no sabe que son hipertensos, y ese 50% de hipertensos que sabe que lo son, el 50% no está adecuadamente tratado. Esto se refleja en una alta carga de mortalidad tanto a corto como a largo plazo, y que es importante tener en cuenta, y es lo que fundamentalmente ha sembrado, digamos, ese temor en el gremio médico, y me incluyo también ahí, de cuando encontramos un paciente con la presión arterial elevada, tanto en el consultorio, en hospitalización o en cualquier contexto, digamos que nos invade la duda si ese paciente debe requerir un manejo urgente o rápido de sus cifras tensionales, o por el contrario, es un paciente que va a requerir un control crónico. Entonces, ahí clave diferenciar lo que les comentaba del cambio de nomenclatura, que es definir si el paciente tiene síntomas o no, y si se trata de una emergencia o si es una hipertensión elevada de forma grave, asintomática. Entonces, la emergencia hipertensiva definitivamente implica que haya un daño de órgano agudo. Es decir, si ese paciente tiene un daño de órgano crónico, una falla cardíaca crónica, esta falla cardíaca debe estar descompensada. Si tiene una enfermedad renal crónica, debe tener una lesión renal aguda sobreagregada, y así con cada órgano. Es decir, no, pues es un daño que por semiología uno puede delimitar un, una agudización de síntomas, un tiempo de evolución rápido, que es lo que implica ese riesgo de mortalidad alto y ese riesgo de complicaciones, a diferencia de un paciente que está asintomático, donde realmente los estudios, digamos, no existe un estudio que logre demostrar que ese paciente asintomático se beneficie realmente de tratamiento agudo. Y como les comentaba, es algo que es muy frecuente, pero solamente el 2% son realmente emergencias hipertensivas. Es decir, solamente el 2% de los pacientes que uno encuentra hipertensos son los que van a requerir un ingreso a la unidad de cuidados intensivos para un control rápido y, digamos, intravenoso de su presión arterial. Vean que pues es un motivo de consulta frecuente, es una encuesta que se realizó en diversos hospitales de Estados Unidos, donde mostró que durante ese año hubo más de 1 millón de visitas a urgencias, donde la hipertensión fue el diagnóstico principal.
y en ese orden de ideas solamente el 20% fue hospitalizado. Quiere decir que la mayoría de pacientes pudieron ser manejados de forma ambulatoria, de forma exitosa. Eso nos habla de que tal vez estamos, digamos, sobretratando pacientes que no requieren un tratamiento urgente, lo que congestiona el servicio y puede retardar el tratamiento de pacientes que realmente sí requieren un tratamiento urgente, puesto que la diferencia entre tener síntomas y no tener síntomas marca el pronóstico, y vean que la mortalidad hospitalaria de un paciente con una verdadera emergencia hipertensiva ronda el 10% cuando se juntan todas en el mismo saco, pero como vamos a ver, realmente hasta el término de emergencia hipertensiva, muchos autores lo ponen en duda, puesto que la fisiopatología, si bien comparten diversos mecanismos, no es la misma cuando el daño de órgano es su cerebro, cuando es pulmón, cuando es riñón y etcétera. Pero vean que como la hipertensión es algo tan frecuente, y es tan frecuente que la gente no sepa ni siquiera que es hipertensa, y solamente el hecho de estar hospitalizado involucra estrés. Imagínense usted llegar a un servicio de urgencias por, digamos, un dolor abdominal y que frente a usted pasen personas gritando, personas ensangrentadas, gente con trauma, personas en paro cardiorrespiratorio. Eso genera un estrés en el paciente. El paciente en el servicio de urgencias por el ruido no duerme, tiene privación del sueño, y eso hace que varios reportes encuentran que más de la mitad de los pacientes que están en un servicio de urgencias y que están hospitalizados estén hipertensos. Entonces la pregunta es si todo ese montón de gente va a requerir un tratamiento urgente o cuáles son verdaderamente esos pacientes que realmente se benefician de un tratamiento agresivo que pueda modificar su pronóstico. Vean que en la ciudad de Medellín tenemos este estudio donde la mayoría de pacientes, o pues digamos que hay un porcentaje de pacientes con crisis hipertensivas. Esto fue antes del cambio, obviamente, como fue en el 2014-2015, fue antes del cambio de paradigma, de reconocer que realmente son las emergencias hipertensivas las que requieren manejo expedito. Vean que solamente el 20% de esos pacientes que llegaron hipertensos de urgencia realmente tenían una de estas complicaciones que requería un tratamiento agudo de su presión arterial. El 75% restante eran pacientes que lo que podemos poner entre comillas era una urgencia hipertensiva, pero que realmente estaban asintomáticos y que su manejo, como vamos a ver, puede ser ambulatorio y no requieren llegar al servicio de urgencias. Vean que el más frecuente en la ciudad fue el ACV isquémico, y es lo que les comentaba. Vean que, pues, digamos que la epidemiología de cada una de estas que podemos considerar emergencias hipertensivas es distinta dependiendo del grupo etario, factores epidemiológicos, etcétera, pero si bien el ACV es el más frecuente y es el que más hay que interrogar en cuanto a la búsqueda de síntomas siguiendo el compromiso cardíaco. Es importante reconocer que pues ese dilema del huevo y la gallina sí que es importante en el accidente cerebrovascular, sea isquémico hemorrágico. Me imagino que eso lo hablaron con el doctor Iván. Los factores de riesgo para uno llegar a urgencias con una emergencia hipertensiva es ya tener hipertensión de base, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen una adherencia inadecuada al tratamiento o que ya de por sí tienen factores sobreagregados, como sería la presencia de una enfermedad cardiovascular establecida, puesto que esto, uno, les quita reserva funcional y los pone más proclives a descompensarse, y dos, pues sí es claro que entre más factores de riesgo se acumulen, más probable va a ser que el paciente ingrese con una complicación. De entre esas podemos reconocer que el género, básicamente se ha hablado más de que es más frecuente en hombres, pero vemos cómo cae más frecuente en las mujeres y ya casi que en los últimos registros se igualan, es decir, el género quizás ya en la actualidad no se considere una diferencia, es decir, hombres y mujeres van a tener por igual el riesgo de presentar una emergencia cardiovascular, no se debe demeritar los síntomas en las mujeres. La raza, si es una comparación para ser más hipertenso, es decir, es más frecuente que los pacientes de raza negra sean hipertensos, pero no existe una diferencia de las verdaderas emergencias hipertensivas dadas ni por sexo ni por raza. Es decir, si uno tiene más factores de riesgo, es más frecuente que sea hipertenso. Y si acumula factores de riesgo, más frecuente es que llegue con un control, digamos, con un daño cardiovascular agudo de cualquiera de los lechos vasculares que se puedan comprometer, y más si se asocia al uso de sustancias, como es frecuente en pacientes jóvenes, el consumo de estimulantes, cocaína, anfetaminas u otras sustancias, por ejemplo, en diversos festivales o fiestas que
con frecuencia se mezclan diversas sustancias que pueden favorecer, incluso en pacientes jóvenes, la presentación de uno de estos síndromes. Y es aquí donde les traigo la definición actual. Una cosa que comentábamos con Pablo es que el cambio de paradigma parece ser solamente el lenguaje, pero es algo que va muy de fondo. Y es que en mi práctica, desde que era pues, estudiante interno o médico general, yo siempre veía, o incluso a mí me daba temor, un paciente que tenía cifras tensionales de 200, 150 en consulta y uno lo refería al servicio de urgencias. O si a un paciente le llegaba a uno al servicio de urgencias con esas cifras tan elevadas, es frecuente que se opte por ingresarlo, darle un tratamiento oral o, pues, y mandarlo para la casa con algún tratamiento. Pero es clave que uno debe hacer un interrogatorio en examen físico muy juicioso, puesto que si bien las cifras tensionales elevadas, pues vamos a catalogarlos como más de 130, 80, si el paciente pues tiene una presión arterial no marcadamente elevada, es decir, menos de 180 a 110, pues es un paciente que hay que confirmar su diagnóstico de hipertensión con el algoritmo de la sociedad, pues que usted tenga preferencia. Pero si ese paciente tiene unas cifras tensionales en lo que antes llamábamos crisis hipertensiva, es decir, más de 180, 110 o 120 para algunas definiciones, es importante hacer un interrogatorio y una búsqueda, digamos, juiciosa de lo que se conoce como daño de órgano blanco, o es decir, un daño agudo de algún órgano, puesto que esto es lo que va a marcar la diferencia entre si estamos frente a una emergencia hipertensiva o si estamos ante una presión arterial marcadamente elevada, asintomática, que es lo que antes se conocía como urgencia hipertensiva. El término urgencia hipertensiva, muchos autores desaconsejan su uso porque, al contrario de lo que se puede pensar por nombrarlo así, el tratamiento antihipertensivo no necesariamente tiene que ser urgente, sino que puede dar espera. Ya vamos a ver por qué. El compromiso de órgano blanco es fundamental buscarlo, y ese compromiso puede ser variado. Vamos a tener el compromiso cerebral. El compromiso cerebral puede ser o encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, o algún síndrome agudo o un síndrome vascular agudo, un compromiso renal agudo, un síndrome coronario, insuficiencia cardíaca o edema pulmonar cardiogénico. Pero no debemos olvidar pues, que esto constituye, cualquiera de esos constituye una emergencia hipertensiva, pero hay un órgano blanco que usualmente es pasado por alto, y me incluyo ahí porque en muchas ocasiones uno no lo busca, pero que cada vez yo hago el esfuerzo y cada vez insisto que las personas hagan más el esfuerzo de buscar el daño de órgano en este órgano blanco, es decir, el ojo. Uno debe entrenarse, si bien es difícil hacer un fondo de ojo, pues uno puede, digamos, preguntar por el antecedente familiar o antecedente personal de glaucoma de ángulo estrecho, y si uno no le ve una cámara anterior estrecha con, pues, con la lamparita del oftalmoscopio, uno puede, pues con seguridad, dilatar a ese paciente y mirar su retina. La retina es una ventana a la microcirculación y nos permite determinar si el paciente tiene una emergencia hipertensiva. Es decir, si el paciente no tiene ningún daño en otro órgano, pero uno le ve hemorragias en astilla en la retina, ese paciente tiene una emergencia hipertensiva, y el tratamiento es, pues, digamos que, si bien la secuela no va a ser motora, como por ejemplo un ACV isquémico hemorrágico, va a ser una secuela funcional importante, que es la pérdida de la agudeza visual. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento para cada uno de los síndromes? Y es una cosa que les quiero recalcar, y es quizás uno de los puntos que discuten cada vez más los autores expertos en el tema, en varios editoriales que se han publicado en Circulation, es si hasta incluso el término emergencias hipertensivas debe abolirse y solamente referirse al manejo agudo de la presión arterial en cada uno de los escenarios. Esto porque, como vamos a ver, si bien los medicamentos de control de la presión son comunes, digamos que los mecanismos fisiopatológicos de los diferentes escenarios son distintos, y esto implica diferentes desenlaces, diferentes abordajes, diferentes manejos, tanto pues del control de la presión arterial como de las posibles complicaciones. Entonces, cada una de las que ya conocemos como emergencias hipertensivas es un capítulo aparte, y es un capítulo grande que requiere, pues, digamos, conocer su abordaje. En este momento, pues nos vamos a centrar en el control agudo de la presión arterial en cada uno de los escenarios, comprender la evidencia que la soporta, y así tener argumentos sólidos a la hora de abordar estos pacientes, y cómo debemos optar el tratamiento en cada caso, y tener como unas pautas prácticas en el manejo, puesto que existen diversos medicamentos
pero digamos que uno debe manejar los que tenga a la mano y conocerlos bien. Entonces, la fisiopatología nos habla de la autorregulación. Recordemos que la autorregulación es la capacidad de cada órgano de mantener un flujo de oxígeno y sustratos constante independiente del flujo que sangre que le llegue. Es decir, usted puede tener un periodo o un episodio de choque o hipotensión por alguna razón. Los órganos se deben adaptar a este episodio. Es decir, digamos que aquí vemos el tejido cerebral, pero en diferente medida ocurre en otros lechos como el riñón, el cerebro, el pulmón, la piel, etcétera. Estos tejidos tienen la capacidad de mantener un flujo sanguíneo constante, un aporte de solutos constante, a pesar de que exista una caída en la presión de perfusión. En el paciente que es crónicamente hipertenso, que es la línea moradita punteada, vean cómo esa línea se corre hacia la derecha, es decir, su estado de equilibrio ya es con presiones de perfusión cerebral superiores, es decir, que a caídas de la presión arterial en lo que se podría considerar normal en un paciente no hipertenso, su cerebro sufriría isquemia. Y cuando estamos dentro del escenario de un accidente cerebrovascular, vean que esos mecanismos de autorregulación se pierden. Y esos hace mucho más sensible a la isquemia al tejido. Entonces, estos cambios de la autorregulación es lo que se conoce como autorregulación fallida, que es un paso fisiopatológico muy importante en cada uno de los episodios de daño de órgano, porque esos cambios en la presión arterial pueden ser incluso deleterios. Esos casos van a producir edema cerebral y a producir hipoperfusión cerebral. Entonces, un cambio muy abrupto de la presión arterial más allá de los límites de seguridad puede llevar al paciente incluso a peores desenlaces. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta siempre cuando estemos enfrentándonos a una disfunción orgánica, conocer realmente cuál es la autorregulación de ese órgano y cuáles son los límites seguros. Ya los vamos a ver con más detalle. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertensión, este aumento de la resistencia vascular, tanto renal como en otros órganos, va a aumentar, digamos que la natriuresis inducida por presión, y eso va a activar una activación del eje de renina, angiotensina, aldosterona, favoreciendo el estrés oxidativo y un daño microvascular. Ese daño microvascular es lo que finalmente va a producir un daño de órgano blanco en cualquiera de los lechos vasculares que hemos comentado, pero hay que tener en cuenta que en algunos pacientes va a haber un daño tan profundo que va a haber una exposición de la íntima arterial, una activación marcada de las plaquetas de la carcada de la coagulación y que conducirá a la trombocitopenia y se puede manifestar como una microangiopatía trombótica. Es decir, la presencia de una anemia hemolítica, trombocitopenia, esquistocito en sangre periférica y daño de varios órganos al mismo tiempo. Es frecuente ver riñón y retina, pero puede haber compromiso en otros órganos. Eso es lo que generalmente se considera o se llama como hipertensión arterial maligna, que en sus mecanismos fisiopatológicos, digamos que aún no están bien dilucidados, pues es una entidad que si bien se refiere como subdiagnosticada, pues es de baja prevalencia y se han descrito pues otros mecanismos de disfunción endotelial y incluso proteínas del complemento como actores en su fisiopatología, pero que es digamos, un fenotipo que debemos reconocer, puesto que requiere un tratamiento agudo de la presión arterial, que esto puede mejorar las manifestaciones de la microangiopatía trombótica. Entonces, esa autorregulación fallida es importante siempre reconocerla como un mecanismo importante, no solo en el escenario agudo, sino también en el escenario crónico. Y esto es lo que nos explica por qué muchas veces ese dilema del huevo y la gallina es fundamental entenderlo, porque o sea, no solo controlar la presión arterial es lo que lleva a mejores desenlaces, ni tanto en el escenario agudo como en el crónico. Es decir, los mecanismos de acción de cada uno de los fármacos, aparte de controlar la presión arterial, lo hacen bloqueando factores clave en la fisiopatología, lo que realmente es lo que impacta. Es decir, no, si un paciente, digamos, a Pepito Pérez, con sus mismos factores de riesgo, le damos doxazocina o prazosina durante toda su vida, si bien se controla su presión arterial, si le hubiésemos dado un medicamento, un IECA, por ejemplo, un Ramipril o un Enalapril, ese paciente va a tener un mejor control, unos mejores desenlaces cardiovasculares a largo plazo, porque el mecanismo por el cual actúa el medicamento interactúa en esa autorregulación y esa disfunción endotelial, permitiendo una mejor función de la homeostasis corporal. Entonces, no es solamente controlar la presión, sino cómo, cuándo y con qué lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico?
Entonces, si usted me pregunta, entonces, si lo clave es saber los síntomas, pues si va a decir un daño de órgano o no, yo cómo estoy seguro si un paciente tiene o no tiene una emergencia hipertensiva. Entonces, si bien uno podría hacer exámenes de forma, digamos, generalizada y así llegar a una conclusión de decir, bueno, tiene una ecocardia normal, tiene un citoquímico normal, tiene una creatinina normal, tiene todo normal, entonces no tiene emergencia hipertensiva. Eso sería muy poco costo efectivo, puesto que como vimos es muy frecuente que los pacientes se presenten con hipertensión en el servicio de urgencias, así sea que vengan por otra cosa, es decir, con un esguince, con otro motivo de consulta. Entonces, unos autores se plantearon cuál sería la capacidad diagnóstica de un abordaje basado en síntomas en el paciente que llega al servicio de urgencias para detectar una verdadera emergencia hipertensiva. Ellos tomaron pues el gold estándar con hacer estudios y con digamos que los desenlaces a largo plazo. Entonces, este artículo nos encontró con un valor predictivo negativo del 99% de los síntomas al interrogatorio. Entonces, vemos que si bien, pues obviamente se requieren más estudios, es realmente muy raro que usted se encuentre una persona asintomática que tenga una verdadera emergencia hipertensiva. Entonces no quiere decir que desde el mismo consultorio en que uno detecta un paciente hipertenso, pero que está asintomático, válgase por asintomático, excluyendo síntomas visuales, no se nos pueden olvidar el hecho visual, y mirando el fondo de ojo, viendo que la orina esté bien, que no haya, pues que no tenga hematuria macroscópica ni tenga otros estigmas de enfermedad. Ese paciente pues se puede manejar de forma ambulatoria, puesto que lo que tiene es una hipertensión diagnosticada de reciente diagnóstico o que tenga una hipertensión diagnosticada con un manejo insuficiente. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje diagnóstico cuando existen síntomas? Entonces, siempre que busquemos el hecho cerebral, vamos a buscar si hay alteración del estado de conciencia, si hay cefalea aguda o pues un episodio pues de convulsivo con focalización, un estatus epiléptico, algún síntoma visual nuevo, que tenga presente náuseas o vómito en proyectil, y pues obviamente vamos a ir a descartar un compromiso por hipoglicemia u otro factor orgánico y buscar una neuroimagen que nos hable de cuál es el compromiso que tiene el paciente. En general se prefiere la tomografía por su eficacia para detectar la sangre, pero en caso de duda diagnóstica o que se sospeche, por ejemplo, otras indicaciones, ya vamos a ver más adelante, se puede hacer una resonancia magnética. Eh, en cuanto al daño arterial, el más grave, más preocupante, es un síndrome aórtico agudo, que generalmente se presenta en un paciente con dolor torácico. Dolor torácico que es un dolor migratorio, inicia en la parte donde inició la disección, dependiendo si es Stanford A o B, pues si el paciente tiene disección antes de la emergencia de la subclavícula izquierda, pues sería un Stanford A, y si pasa o si inicia después de ese, sería un Stanford B, y ahí dependiendo de eso, el dolor puede irradiarse abdomen o hacia la región interescapular. Generalmente pueden ser pacientes que tengan una focalización neurológica por disección de las carótidas. Generalmente si se ocurre una ACV, esa ACV va a ser gigante porque pues lo que tendría una oclusión de vasculatura mayor cerebral, es decir, la carótida externa, se puede asociar isquemia de alguna extremidad, diferencia de pulso de 10 minutos de mercurio entre ambas extremidades, de presión arterial sistólica, perdón, de ambas extremidades, y es importante que pueda haber extensión a las renales, es decir, una lesión renal aguda por isquemia renal, o extensión a la mesentérica, isquemia mesentérica, o incluso extensión hacia las arterias coronarias, y provocar un infarto agudo con elevación del segmento ST. Este último escenario es un escenario muy difícil, un escenario que realmente pues temido por uno, porque pues obviamente el tratamiento de un infarto es darle antiagregantes y anticoagulantes, y si usted le hace eso a una disección aórtica, pues está impidiendo los mecanismos de defensa del paciente. En ese sentido, pues si hay sospecha, un angiotac de pues, tórax abdominal, pues o idealmente haciendo pues como alusión a que esta es la sospecha en la orden, para que el radiólogo y el técnico tengan el protocolo muy claro de que lo que se busca es evaluar bien la aorta. Es importante que en el escenario pues, de dolor torácico agudo en urgencias, uno puede hacer por angiotomografía una cosa que se llama el triple rule out. Esto también se ha estudiado en algunos escenarios, que es hacer un angiotac tanto derecho pulmonar como de la aorta y de arterias coronarias.
No todos los software de radiología pues tienen la capacidad de hacer este triple rule-out, y esto debe ser puesto de forma, digamos, textual en la orden o lo que se haga, puesto que no es el mismo protocolo de la velocidad de toma de, de las imágenes ni de infusión del contraste que una angiotac normal. Entonces, siempre que uno mande una angiotac, pues debe aclarar qué es lo que está sospechando, si sospecha una, dos o tres pues, cosas que quiere descartar para que se evalúen los lechos que uno quiera evaluar. Cuando uno busca órgano daño riñón, pues este puede ser menos evidente porque el paciente, pues digamos que con frecuencia no le cuentan a uno si está orinando poco, a menos que uno se lo pregunte. Entonces siempre es importante mirar si existe edema periférico, hematuria macroscópica, u orina espumosa, u otros síntomas sistémicos acompañantes. Evaluar la función renal, un uroanálisis para descartar la presencia de hematuria o sedimento activo, evaluar pues cómo está una ecografía de vías urinarias para ver que no haya signos de nefropatía aguda. En caso de dolor torácico, pues siempre hay que buscar un síndrome coronario agudo, pues obviamente con un electro evaluar si existe elevación del ST o no, pero evaluar una radiografía de tórax y si hay síntomas o signos de falla cardíaca como disnea, ortopnea, crépitos o congestión periférica que nos hable de una falla cardíaca agudamente descompensada. Ahí es clave la troponina como para evaluar si existe una injuria miocárdica aguda, y en caso pues de edema pulmonar, pues el NT-proBNP no puede excluir una falla cardíaca, y hablando de un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Y ya es fundamental si se puede hacer o no un ecocardiograma a la cabecera del paciente, puesto que nos permite evaluar difusión aguda en diversos escenarios, como sería, por ejemplo, el, el, el síndrome coronario agudo con lesión de segmentos de T que tenga alguna complicación mecánica. No olvidar, entonces, agudeza visual, evaluarla, si hay presencia de fotopsias o alguna escotoma, y siempre hacer un fondo de ojo para evaluar este lecho también. Entonces, el tratamiento depende, pues, obviamente, de esa presencia de una autorregulación inadecuada y del síntoma. Entonces, como les comentaba, pues la evidencia es diferente para diversos escenarios. No existe un ensayo clínico grande que sea como emergencias hipertensivas, cómo se maneja, sino que es cada lecho tiene su manejo, sino que como digamos que su signo común es la hipertensión y sus medicamentos, pues son, digamos que son antihipertensivos endovenosos, se ha agrupado clásicamente a este grupo de enfermedades o de síndromes dentro del mismo sombrilla de lo que se conoce como emergencias hipertensivas. Pero vamos a ver que muchas de estas recomendaciones son opiniones de expertos y se basan en estudios observacionales. Entonces, puede que esto cambie, y también obviamente lo estimulo a que cada uno en su institución busque aclarar su epidemiología y pueda hacer estudios clínicos al respecto a las emergencias hipertensivas, que como vimos es algo que es altamente mortal. Pero entonces la intensidad con la que uno debe hacer el tratamiento depende de los síntomas del paciente y del hecho vascular afectado. Es decir, no es en la misma receta para todo el mundo, porque como vamos a ver, es diferente el manejo de una emergencia aórtica al de un infarto de miocardio y sobre todo hacia un ACV. Dependiendo del ACV puede existir diferentes o no metas, puesto que la fisiopatología de diferentes de hecho, pues, los diferentes ACV es distinta, y eso implica un control más o menos estricto. Entonces, comencemos con el sistema nervioso central, que como vimos es el más frecuente y es, digamos, donde existen, digamos, más discrepancias entre lo que es esa teoría de huevo la gallina, pero que cada vez con los estudios clínicos actuales se va aclarando más, digamos que la duda. La manifestación cardinal, o digamos que el más frecuente que uno puede ver es la encefalopatía hipertensiva después del ACV isquémico. Es frecuente y es muy heterogéneo. Eso que usualmente se le conoce como PRES, es decir, encefalopatía hipertensiva posterior reversible, pero como vamos a ver, se debe a un daño en el mecanismo de la autorregulación de la corteza cerebral. Usualmente ocurre con presiones muy altas, más de 220, 110, en pacientes que son crónicamente hipertensos y en ocasiones ya han tenido un episodio previo de síntomas similares. ¿Qué es lo complejo? Pues que obviamente en la tomografía pues no vamos a ver realmente un hallazgo, ya vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. En este escenario, pues una tomografía nos permite excluir un ACV hemorrágico, pero digamos que lo más difícil de hacer el diagnóstico diferencial es con un ACV isquémico. Por el punto de vista semiológico,
uno puede, digamos, guiarse, puesto que no es un territorio vascular delimitado, sino que es un territorio o es un déficit pues, de la autorregulación de la corteza, por lo que usualmente son síntomas bilaterales o síntomas que no se correlacionan con un hecho vascular preciso que nos puede hablar de un accidente cerebrovascular isquémico. En ese sentido, la meta de control es durante la primera hora bajar un 20-25% de la presión arterial media. Esa presión arterial media se debe mantener en ese objetivo durante 2 a 6 horas. En esas 2 a 6 horas, lentamente vamos a ir bajando la presión arterial hasta 160-110 en las próximas 48 horas. Es como vemos, se baja una parte importante de forma aguda, pero el control no debe ser rápido, puesto que como vimos, usualmente estos pacientes ya tienen una autorregulación alterada y si bajamos muy rápidamente la presión arterial, antes va a ser deleterio y vamos a producir isquemia cerebral. Como vimos, su mecanismo fisiopatológico más aceptado es una disfunción en la autorregulación de la corteza. En ese sentido, la primera línea serían el nicardipino y el labetalol, que son los que tienen, digamos, más evidencia. Dado que el nicardipino no está disponible en nuestro medio, la primera línea que vamos a utilizar es el labetalol. Posteriormente veremos cuáles son las dosis de labetalol y cómo vamos a usarlo. Si bien no existen estudios cabeza a cabeza que nos diga cuál es el mejor antihipertensivo, pues obviamente uno va a usar el que tiene disponible y por ende el labetalol va a ser la elección. Entonces el PRES usualmente se conoce así por su compromiso posterior, pero puede aparecer en cualquier parte de la corteza. Lo vamos a ver como un edema vasogénico que pues es reversible, entonces en ese sentido con el control de la presión arterial el paciente mejora y muchas veces uno ve que ese paciente mejora rápidamente, es decir, el paciente con 6-4 horas que esté con buen control de la presión arterial recupera el estado de conciencia y se van sus focalizaciones y uno puede pensar incluso que fue un ACV o un ataque cerebral transitorio, pero cuando digamos que se centra en la semiología del evento, pues fue un evento que no tiene una distribución de un vaso culpable, entonces no se puede atribuir a un evento agudo. Y en ese sentido, la resonancia con un protocolo de angioresonancia nos puede ayudar a aclarar esto si está rápidamente disponible y así mismo pues definir el manejo si requerirá o no otra intervención endovascular o trombolisis pues. Ese vasogénico lo vamos a ver como lesiones hiperintensas en el T2 o en el FLAIR. Vemos aquí en la imagen que son compromiso hiperintenso, pues ahí vemos el signo de la flecha, donde es un compromiso, digamos que multisegmentario, no es un solo segmento donde uno puede decir, ve, se le ocluyó la cerebral posterior, y entonces tiene el compromiso posterior de occipital derecho, no, es un compromiso que generalmente es generalizado y de varias localizaciones, por lo que no necesariamente se asocia a un territorio vascular y es frecuente que se encuentren microhemorragias, pero eso no es como tal un ACV hemorrágico, sino que es un compromiso microvascular. El ACV isquémico, como vemos, es el más frecuente en nuestro medio y su manejo agudo va a depender, como yo nos comenté, Iván, si se va a hacer o no una intervención, digamos, trombolítica o tromboectomía mecánica aguda. Ese paciente, pues dependiendo de esa terapia que se le dé, vamos a llevarlo a una meta de 185-110 para definir trombolisis y durante la trombolisis vamos a mantenerlo en 180-105 durante las próximas 24 horas. En caso que se haya llevado a terapia endovascular, también la meta es 185-110. Esto para evitar en general la transformación hemorrágica. Pero si ese paciente no va a ser llevado a terapia, digamos, intervencionista o terapia fibrinolítica, su meta es 220-110. Y usted se puede preguntar, bueno, entonces no se va a que se va a convertir en hemorrágico. ¿Qué pasará con ese CV? Ahí es realmente esa pregunta, el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? Como vimos en ese escenario del ACV, el cerebro pierde sus mecanismos de autorregulación. Entonces, esa hipertensión muchas veces es reflejo del cerebro enviando catecolaminas al cuerpo para intentar defenderse y lograr tener perfusión cerebral. Entonces, un cambio muy abrupto puede ser incluso deleterio y determinar peores desenlaces. Entonces, en ese sentido, no existe una evidencia sólida que bajar la presión en esos pacientes de terapia médica reduzca los desenlaces. Nuevamente, el labetalol es el clave y no hay datos de un medicamento sobre el otro, puesto que no hay RCT comparadores, sino que el labetalol es el que más evidencia tiene que lo respalda. Entonces, vamos a ver este ensayo clínico que es el Enchanted, por esto que les quiero reforzar el concepto de que
no necesariamente un control más estricto es mejor. Si bien es diferente el isquémico que el hemorrágico, vamos a ver, este ensayo clínico fue en pacientes con ACV isquémico, publicado en Lancet de más de 2.000 pacientes, donde se quiso evaluar un compromiso estricto de la presión arterial, es decir, de menos de 130 a 140 versus menos de 180 como recomendaban las guías. Fue un estudio digamos que como tuvo como desenlace primario el estado funcional a 90 días medido por ranking y como desenlace secundario de seguridad midieron la tasa de conversión hemorrágica. Veamos que cualquier hemorragia intracraneal fue más frecuente en el grupo de tratamiento estándar, es decir, dejarlo en 180. Pero la que se reportó como, incluso también, perdón, con la que se reportó como evento adverso serio. Es decir, pues como es un ensayo clínico, a todos los pacientes les iban a hacer tag de control, entonces es más frecuente, existe un sesgo de documentar más con mayor frecuencia que digamos, es la conversión hemorrágica que en la práctica habitual, en la que no todo paciente se le hace un tag de control, pero incluso en aquel que se consideró serio, es decir, sintomático, por un deterioro, fue más frecuente en el grupo de control o de presión arterial normal. Pero eso realmente cuando se comparaban los desenlaces funcionales, que son los desenlaces duros, no se asoció a una diferencia en la tasa de recuperación neurológica. Es decir, ese ranking a, a, a 90 días y vean que el ranking 6, que es decir, estar muerto, fue más frecuente en el grupo de pacientes que se hizo un tratamiento intensivo. Eso no fue estadísticamente significativo, pero es algo pues diciente de que definitivamente no hay evidencia por este ensayo clínico que definir un control estricto nos lleve a mejores desenlaces, aunque pues, se prevengan hemorragias. Recuerden que el sesgo en los estudios donde se busca activamente un efecto adverso, pues obviamente si usted lo busca lo va a encontrar, pero no necesariamente eso se va a traducir en desenlaces clínicamente significativos. Esto es la versión del Enchanted, pero para el compromiso mecánico, pues es lo mismo, un control estricto, eso es un control menos intensivo, recuperación funcional, pero este incluso fue parado de forma temprana por dudas en su eficacia con mayor posibilidad de compromiso y de complicaciones. Vean que hubo un peor compromiso en el ranking en aquel paciente que fue sometido a compromiso intensivo, es decir, nos muestra eso que el cerebro se está defendiendo y que no necesariamente el controlar intensivamente la presión arterial va a llevar a mejores desenlaces, sino que antes puede ser deleterio por la autorregulación del cerebro. Es decir, no solamente el cerebro que está isquémico se cambia su autorregulación, sino que el cerebro que está sano y esa área de penumbra depende de esa perfusión cerebral mediada por hipertensión. Entonces, recordemos, ACV isquémico, la guía de la AJA nos dice que en pacientes para el control agudo, es decir, los primeros 3 días, ya de ahí se considera un escenario crónico, es decir, ya esos mecanismos de autorregulación se empiezan digamos que a cronificar y ya se debe manejar pues con medicamentos usuales. Ese, pues obviamente dependiendo si el paciente se califica o no para trombolisis, son las que van a determinar la meta, como les había comentado, y vean que aquel paciente que está con menos de 220, 110, no hay beneficio, incluso puede ser deleterio darle tratamiento médico para bajar la presión arterial, y en aquellos que tengan más de 220, 110, pues sí puede existir un beneficio pequeño en algún subgrupo de pacientes con alto riesgo de sangrado de bajar la presión un 15%. En cuanto a ACV hemorrágico, en este sentido es distinto porque la fisiopatología es que antes hay un aumento de la presión, o sea, esa hipoperfusión cerebral es por un aumento en la presión intracraneal secundaria a un aumento o un aumento del volumen dentro de la bóveda craneana por el sangrado agudo. En ese sentido, el cerebro se intenta defender con hipertensión, pero se mete en un círculo vicioso en el que al generar más hipertensión, más va a sangrar y peor se va a comportar. Entonces, en este escenario, sí vamos a ver que se beneficia al paciente de tener una meta más estricta, especialmente aquellos que tienen una presión arterial muy alta, es decir, más de 220 sistólica al ingreso, versus aquellos que tienen una presión menos elevada al ingreso, puesto que vamos a reducir realmente el tamaño del infarto. En aquellos pacientes que tienen presión arterial menos de 130 o no se recomienda realmente una meta más baja que eso, el control debe ser continuo, es decir, estos pacientes como los anteriores, pero con más énfasis, estos pacientes van a requerir monitoreo invasivo, que vamos a ver en la próxima clase, monitoreo invasivo de la presión arterial, y este monitoreo es clave para disminuir la tasa de falsos positivos y falsos negativos de la toma de la presión arterial de forma no invasiva. Nuevamente, el medicamento de elección es el labetalol por la no disponibilidad de dicardipino
y nuevamente no hay evidencia de uno que sea mejor que el otro, pero pues obviamente como que está disponible es el labetalol, ese sí que vamos a utilizar. Este es el ensayo INTERACT, es un ensayo que compara pacientes con hemorragia intracerebral aguda, no traumática, que tengan aumento en la presión intracerebral, dos metas de presión arterial, 140 y 180 en el escenario agudo. Estas metas, pues digamos que se midieron para un desenlace primario, su tamaño de muestra fue calculada para un desenlace primario de cambio en el tamaño del hematoma, no en desenlaces fuertes, o sea, es un desenlace subrogado. Por eso el tamaño de muestra es lo que uno puede decir entre comillas pequeño, aunque pues 440 pacientes es un buen ensayo, fue calculado para este desenlace. El compromiso clínico o muerte, o pues desenlace funcional o muerte, fue un desenlace secundario, es decir, pues hay que basarnos en eso como limitación fundamental del estudio. Puesto que ellos sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa en la cantidad, o digamos que en el incremento proporcional del porcentaje del hematoma. Vean una diferencia del 22% a favor de un control intensivo. Eso con un control, digamos que absoluto, un cambio absoluto de solamente 1.7 centímetros cúbicos. Es decir, si hubo un incremento, pero ustedes también me dirán si un cambio absoluto de 1.7 cc realmente se asocia a un cambio clínicamente significativo del volumen de un hematoma. Es decir, pues posiblemente sí sea algo que sea estadísticamente significativo, puesto que es una evidencia, una diferencia real y que fue calculada y que se encontró un desenlace que es real, pero cuando uno traslada esa evidencia a la clínica, pues de pronto no es una diferencia que realmente sea tan, digamos, significativa para los desenlaces del paciente y se asocia con desenlaces adversos, es decir, con falla renal, con hipotensión que requiere intervención, por lo que posiblemente esto no sea, digamos, que la práctica más adecuada. Este ensayo clínico fue publicado en el New England Journal y, a diferencia del anterior, como desenlace primario tenía el compromiso clínico, es decir, muerte o una discapacidad importante a los 90 días. Vean que el tamaño de muestra es muchísimo más grande, 2.800 pacientes, y en este ensayo sí pudieron mostrar que no existe una diferencia, pues que no se pudo encontrar una diferencia a pesar de un tamaño de muestra tan grande, que no quiere decir que existe un compromiso heterogéneo, porque pues el intervalo sí tira como hacia el lado del beneficio, es decir, puede que exista algún subgrupo de pacientes que se beneficie de esto, pero aún no lo conocemos, pero vean que sí impactó nuevamente en el crecimiento del hematoma, pero a consta de una incidencia de más del doble de insuficiencia renal aguda, que como sabemos es un desenlace importante, puesto que se asocia con mayor mortalidad y desenlaces adversos, prolongación de la hospitalización, etcétera. Nuevamente no hubo diferencias ni en mortalidad ni en la diferencia de ranking, entonces vemos que pues el desenlace neto clínico va a que no existe realmente un beneficio de tratar intensivamente a estos pacientes versus dejarles un control menos estricto, o sea, no necesariamente laxo, pero menos estricto. Nuevamente este otro estudio, y era con nicardipino, nuevamente un tamaño de muestra muy bueno, desenlace primario muerte y discapacidad. Vean nuevamente, se repite la incidencia de que no existe una diferencia, no se puede mostrar una diferencia estadísticamente significativa de mejorar la tasa de complicaciones neurológicas o la muerte, pero sí aumenta la lesión renal aguda. El hematoma sí se reduce, o sea, hay una tendencia a reducir su tamaño, pero vemos que eso no se traduce en realmente un desenlace clínico. Y vean que los efectos adversos pues digamos, son mayores en el grupo de tratamiento intensivo. Entonces, eso es lo que sustenta que las guías pues no nos sustenten el tratamiento. Recientemente, tratamiento intensivo. Recientemente, el estudio INTERACT 3 pone en duda estas recomendaciones anteriores, pero tiene un bemol importante. Es un estudio muy grande, 7.000 pacientes, multicéntrico, muy bien hecho, pero más que el control estricto de la presión, vean que es un paquete de medidas. Entonces, los paquetes de medidas no se pueden extrapolar como una recomendación individual, es decir, uno no puede decir que el control estricto de la presión arterial en el paciente con sangrado cerebral es mejor que el control laxo, puesto que, como vimos en el anterior, cuando solamente evaluamos esa variable, no hay una diferencia, incluso puede ser deleterio. Pero vean que cuando se junta
el control de la presión arterial, con el control de la temperatura, con el control de la glicemia y el INR, es decir, corregir cualquier coagulopatía que tenga el paciente, en el paciente que tenga hemorragia intracerebral, eso sí se asoció con una mejor recuperación funcional. Es una mejor recuperación funcional a expensas pues, de pacientes que tienen una muy buena recuperación, es decir, con un ranking 0, 1 y 2 luego pues de la intervención. Entonces, quizás en el futuro esto pueda cambiar, pero se va a refinar muy bien en qué subgrupo de pacientes. Más que todo, pues yo supondría que en pacientes jóvenes, en los que exista menos enfermedad cardiovascular en otros lechos, donde el riesgo de isquemia, digamos, sea menos, donde el riesgo de lesión renal aguda sea menor, donde el riesgo de un compromiso en el lecho vascular esplácnico sea menor, pues el beneficio sí se pueda dar versus un paciente anciano que sea crónicamente hipertenso, mal manejado, con compromiso de múltiples lechos, donde esos mecanismos de autorregulación crónicamente vienen afectados y si bajamos rápidamente la presión, antes va a ser más deleterio. Entonces, ahí hay un bache gris en la evidencia y es la hemorragia subaracnoidea espontánea. Como recordamos, estos son evidencias en pacientes no traumáticos. La evidencia anterior era en el sangrado intraparenquimatoso, pues que es diferente a la hemorragia subaracnoidea. Realmente la hemorragia subaracnoidea, el control de la presión arterial está basado en muy pocos estudios, los datos son realmente muy pequeños y se conoce más bien es en pacientes que tienen compromiso traumático. En ese paciente espontáneo, pues la mayoría de expertos en la guía recomiendan bajar la presión arterial cuando está gravemente elevada y evitar realmente la hipotensión por todos esos mecanismos de autorregulación. Se ha recomendado clásicamente menos de 160 a 110, pues como presión arterial sistólica 160 o media menor de 110, pero la evidencia disponible realmente es pequeña. Por ese sentido, no hay realmente un medicamento que se asocie como primera línea, pero nuevamente los bloqueantes de canales de calcio intravenosos, como sería el nicardipino o el labetalol o el esmolol, son clásicamente los más recomendados por los expertos, pero no hay ningún agente específico que se recomiende por encima del otro. Realmente la evidencia es muy escasa en este escenario, todo, como les digo, se basa en recomendación de expertos. Hay este metaanálisis que evaluó cómo se debe controlar la presión arterial en este grupo de pacientes y ven que solamente pudo incluir 3 ensayos clínicos, de los cuales ensayos clínicos todos tenían falta de información de los resultados, es decir, pues existía el riesgo de que no se estuvieran reportando resultados negativos, un alto riesgo de sesgo y los resultados realmente no son confiables. Entonces, si bien pues hay que adherirse a las guías como son eso, una guía, realmente no existe una recomendación puntual que uno le pueda decir cuál es el mejor medicamento, pues asumiendo que el labetalol es un medicamento disponible y seguro, pues yo uso labetalol en ese grupo de pacientes, pero pues veamos que la meta realmente es más una recomendación de expertos que una evidencia o una recomendación que esté sustentada en la evidencia. Entonces, en el paciente que tiene sangrado, recordemos que es más prioritario hacerlo de forma aguda para evitar progresión del volumen de la hemorragia y desenlaces neurológicos, pero no hay necesidad en tener un control muy estricto. Sin un control muy estricto, a la fecha no es recomendable porque no se asocia a mejores desenlaces neurológicos o si lo hace a costa de efectos adversos importantes. Entonces debe ser un paciente muy bien seleccionado y posteriormente en el futuro posiblemente veamos cuál sea ese subgrupo de pacientes en lo que en control estricto se asocia a mejores desenlaces. Pero entonces vamos a pasar al síndrome aórtico, que quizás es donde antes el control estricto sí parece ser lo más importante. Entonces el síndrome aórtico es la disección aórtica, el hematoma intramural o la úlcera penetrante. Diferentes manifestaciones, pero todos pues tienen como un cuadro clínico muy similar. Recordemos la importancia del dímero D para excluirlo en urgencias cuando el paciente con dolor torácico, un dímero D negativo, predice pues, o tiene un valor predictivo negativo importante para síndrome aórtico, también para TEP, por lo que constituye una estrategia importante en atención primaria. Pero cuando uno sospecha un síndrome aórtico agudo, es importante hacer un diagnóstico rápido
y estar seguro del diagnóstico, porque si uno, digamos, desafortunadamente se encuentra frente a ese paciente que tiene elevación del ST, pero uno cree que tiene un síndrome aórtico agudo, créanme que tal vez ese es uno de los escenarios donde uno más duda dar tratamiento. Y más si ese tratamiento incluye la fibrinolisis, y ahí pues quizá pues, yo creo que van a encontrar cualquier cantidad de recomendaciones y opiniones de diferentes digamos, personas, porque es un escenario muy, muy complejo. Pero cuando uno tiene la certeza que está frente a o tiene los recursos disponibles, siempre cuando hay sospecha, debe intentar excluirlo porque el tratamiento o el tratamiento del uno y el otro es completamente divergente. En este escenario puntual es donde más rápido y donde más intenso hay que hacer el tratamiento de la presión arterial, porque o sea, realmente está en juego el conducto principal para transporte de la sangre. Entonces, todo el cuerpo va a estar, digamos, con una autorregulación afectada, por lo que la cascada de catecolaminas, de activación del eje nervino, aldosterona, disfunción endotelial es gigante. La liberación de especies reactivas de oxígeno, todo pues por la disección y ruptura de la pared es importantísima. Entonces el paciente va a llegar usualmente muy hipertenso, muy sintomático, y en ocasiones si se diseca hasta diferentes lechos, los síntomas pueden ser muy, muy, muy devastadores. Imagínense que uno llegue con esto y al mismo tiempo llegue con una disección de la carótida y con un ACV isquémico. Entonces, es un escenario donde hay que ser, digamos, muy incisivo, y ante la sospecha, pues hay que ser agresivo y controlar la presión arterial de forma rápida con una meta menor de 120. Vamos a ver cuáles son los medicamentos de elección, pero no hay estado ni un ensayo clínico en este escenario. Entonces, si vemos que es una recomendación llevarla a metas muy estrictas, no tenemos un ensayo clínico que nos diga cuál es el tratamiento de elección. Pero vamos a ver que existen cohortes donde se demostró que la frecuencia cardíaca, por marcar pues el gasto cardíaco y ese volumen latido y esa fuerza pues que se expulsa con cada latido, es un marcador importante, un predictor importante de las complicaciones vasculares en el síndrome aórtico, por lo que si nos sumamos que hay que controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, vemos que la primera línea van a ser los beta bloqueadores. Eso es, por, digamos que un raciocinio fisiopatológico basado en estudios de cohorte, pero que realmente no tiene un sustento o un ensayo clínico de alta calidad. Entonces, como primera línea, las guías colocan el esmolol, pero el esmolol es un beta bloqueador venoso que no está disponible en el país, por lo que nuevamente el labetalol es nuestro caballo de batalla. Entonces, como vemos, algo que es muy frecuente en la charla, pues o muy recurrente, es que el labetalol y el labetalol. Entonces, muy importante que sus servicios tengan disponible el labetalol, se estén familiarizados con cómo viene su presentación y cómo se debe usar. Ya más adelante se los voy a recordar. Entonces, la segunda línea, según el escenario, o si existe, pues, digamos, refractariedad al beta bloqueador, pues no necesariamente suspenderlo, es decir, el beta bloqueador se puede dar concomitante con el nitroprusiato. No es que si el labetalol no funcionó, lo suspendo y le agrego nitroprusiato y le pongo nitroprusiato, se pueden agregar de forma concomitante porque el control debe ser muy estricto, a menos que exista pues alguna contraindicación expedita, pero digamos que realmente se pueden combinar. Entonces vamos a ver por qué. Pues veamos que en este cohorte pacientes japonesas, donde ellos compararon pacientes pues según su presión, su frecuencia cardíaca, cuáles eran sus complicaciones aórticas, es decir, isquemia de órganos, rotura de la aorta, disección recurrente, expansión pues de la luz de la disección o necesidad de cirugía urgente. En este fue un grupo de 170 pacientes con disección tipo B, es decir, que fuese más allá de la emergencia de la subclavia, y encontraron que aquellos pacientes que tenían bradicardia eran los pacientes que menos se complicaban comparado con aquellos pacientes que tenían taquicardia o frecuencia cardíaca entre 60 y 110. Como eran tan pocos pacientes en el grupo de más de 80 latidos por minuto, pues era, digamos que eso no es representativo, pero sí vemos que existe realmente una diferencia importante. Vean cómo nadie requirió manejo quirúrgico cuando se dio la bradicardia versus el 20% en los otros grupos. Lo mismo para los desenlaces de expansión aórtica, de expansión, de expansión aórtica, disección recurrente o necesidad de cirugía, también fue
mejor en general en el paciente, en los pacientes con un control estricto, 12 de su 36%, es decir, 3 veces menos frecuente. Entonces, esto, digamos que la evidencia no es fuerte, pero es muy importante, pues se ve una diferencia clínicamente importante en cuanto a las complicaciones. Entonces, el control de la frecuencia cardíaca es clave en la disección aórtica, por lo que entonces, en ese orden de ideas, vamos a preferir un medicamento que actúe en ambos, digamos, mecanismos, tanto la bradicardia como causando hipotensión. Entonces, los beta bloqueadores van a ser nuestra elección. Como les comentaba, se pueden agregar otros medicamentos si hay refractariedad. El compromiso renal quizás es difícil de notar por la clínica, puesto que pues, obviamente los síntomas pueden ser muy sutiles, pero siempre es importante buscarlo. Y buscarlo porque se asocia a enlaces adversos y puede ser, digamos, un signo de otra patología que esté detrás. Me explico. Entonces, si bien se recomienda una reducción de la presión arterial, eso es difícil esclarecer el diagnóstico. Nuevamente, la betalol es el elegido, pero el diagnóstico, pues obviamente para demostrar una lesión renal se requieren laboratorios. Entonces, si existe alguna duda dentro del examen físico o ensayo en el interrogatorio de daño renal, siempre es importante excluirlo porque o uno, podemos estar frente a una hipertensión arterial maligna, que va a haber una microangiopatía trombótica, daño retiniano, hemólisis no autoinmune intravascular, o podemos estar frente a un paciente que tiene una glomerulopatía primaria, es decir, una glomerulosclerosis focal segmentaria, o que tenga una nefropatía lúpica, o un nefrítico, por alguna razón, pues cualquier causa de nefrítico o incluso pues exactamente un paciente que tiene un compromiso en su glomérulo en el que si solamente pensamos que es un paciente hipertenso crónicamente y ya le vamos a dar tratamiento con medicamentos, digamos, que controlan la presión, que si bien pueden tener descensos beneficiosos en el paciente, si pasamos por alto una patología, digamos, sistémica causante de este compromiso de hipertensión arterial, pues el paciente va a perder su función renal pronto y va a tener complicaciones importantes, por lo que siempre es importante el compromiso renal, si bien no tienes unos estudios que te diga realmente cuál es el tratamiento, lo más importante en la lesión renal aguda es la semiología y la búsqueda de la etiología. En el compromiso cardíaco, pues podemos tener o una lesión, una injuria miocárdica, una lesión miocárdica aguda, o tenemos una disfunción como lo que sería una falla cardíaca descompensada. Entonces, lo más importante es rápidamente disminuir la poscarga, el trabajo cardíaco, que depende de esa presión arterial tan elevada y que nos va a mejorar los desenlaces. Entonces, la pregunta ahí es si vamos a reducir de forma muy estricta o una forma más laxa. Pero realmente no existen unos datos fiables que nos digan si hay que ser muy estrictos en cuanto al control digamos, el compromiso cardíaco agudo, y depende mucho del contexto del paciente y de la enfermedad pues, que tenga el paciente. Si es un compromiso agudo, digamos, rápidamente se elevó la presión arterial, existe alguna sospecha de otra complicación, pues obviamente uno va a rápidamente disminuir la presión arterial, pero en pacientes que están crónicamente hipertensos y mal controlados, quizás si bien existe un beneficio en bajar la presión arterial, no hay que ser tan estrictos de bajarla rápidamente, sino que podemos hacerlo de forma más larvada. En este escenario, quizás un mensaje importante es, casi siempre, o en todas las emergencias hipertensivas que vamos a ver, el labetalol es nuestro caballo de batalla. Pero, a diferencia de como en este escenario queremos no queremos disminuir la contractilidad miocárdica por el riesgo de inducir choque cardiogénico, sino lo que queremos es disminuir el trabajo cardíaco y producir una vasodilatación coronaria, la elección sería la nitroglicerina. En segundo lugar, el nitroprusiato. Pero a diferencia del anterior, en este escenario, si bien se puede usar la betalol, si hay refractariedad a la nitroglicerina o alguna contraindicación, como por ejemplo puede ser la cefalea o algún efecto adverso grave, sí hay que ser muy, muy prudente, puesto que el riesgo de presentar choque cardiogénico puede estar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer si existe la presencia de un edema pulmonar? En el edema pulmonar es importante bajar la presión arterial, pero no solamente bajar la presión arterial, sino también definir si ese paciente se va a beneficiar de diuréticos y de ventilación mecánica no invasiva para controlar el edema pulmonar, favoreciendo la mejoría de la ventilación del paciente y disminuyendo el riesgo de una falla respiratoria que ponga en riesgo su vida.
Entonces, eso nos debe hacer prender las alarmas de que no solamente es el control de la presión arterial, sino nuevamente controlar el volumen del paciente y controlar su parte ventilatoria. Esta terapia diurética es clave porque, como se conoce, los bolos no son mejores, no, la infusión no es mejor que el bolo, pues hay que dar bolos rápidos. Las dosis de insulina de furosemida están claramente establecidas por los estudios DOSE y los estudios del NHILB, y que nos mostraron cómo los bolos son igual de eficaces cada 12 horas versus una infusión continua, y que se prefieren dosis altas. Esas dosis altas nos permiten una diuresis adecuada que vamos a medir con un sodio urinario a las 2 horas. También es importante el tiempo en el que se coloca. Como vemos en esta cohorte publicada en 2017, se mostró cómo aquellos pacientes que recibían furosemida rápidamente, menos de una hora tras el ingreso de urgencia, la mortalidad era menor. Es decir, no es un desenlace subrogado, es mortalidad. Es decir, en este paciente que tiene por una emergencia hipertensiva, no solamente controlar la presión arterial es clave, sino también controlar el volumen, es decir, darle un tratamiento diurético, especialmente con furosemida, con metas adecuadas de diuresis de 100 cc por hora en las primeras 100 cc por hora en las primeras 6 horas, y una natriuresis adecuada eh, a las 2 horas. Eso que la nitroglicerina, pues no es que actúe de forma, pues si bien actúa rápido, pues no actúa tan rápido, y su efecto es acumulativo. Con respecto se ven acumulando dosis, dependiendo de las horas de inicio de la terapia, pues se va a mermar la presión arterial. Entonces, recordemos, este es como un algoritmo general que nos da la guía de la AJA, presión arterial marcadamente elevada, pues definir si existe daño de órgano blanco. Si no, pues intensificar su terapia o iniciarla, pues si el paciente es hipertenso de nuevo, no con tratamiento que no tenga beneficio a largo plazo. Es decir, de nada vale si el paciente es muy hipertenso, a 220, 110, pues está completamente asintomático, yo darle un prazosino o eh, eh, un medicamento pues que no tenga un efecto cardioprotector, cardiovascular. Hay que dar un tratamiento ya crónico, es decir, instaurar un calcio antagonista, un IECA, un ARA2, un medicamento con el que crónicamente vaya a seguir. En cambio, en el paciente que está con un daño de órgano manifestado por síntomas, es donde hay que hacer un control agudo y estricto de la presión arterial, dependiendo del lecho afectado. Como ya vimos, la meta va a depender cuánto se debe reducir en la primera hora, dependiendo del lecho donde estemos afectados. Entonces, recordando los principales medicamentos que vamos a tener a nuestra disposición y que debemos conocer sí o sí, es el nitroprusiato, la nitroglicerina y el labetalol. Aquí vemos las dosis, cómo es su tiempo de acción. Vean que generalmente son medicamentos que actúan rápido, se pueden titular rápidamente. ¿Qué tiene de ventaja la nitroglicerina y el nitroprusiato, los nitratos? Es que su efecto actúan rápido y paran de actuar rápido. Es decir, son medicamentos que se pueden titular minuto a minuto, casi que cada 5 o 10 minutos uno puede ir ajustando la dosis dependiendo del control que obtenga, y por ende, si existe un efecto adverso, pues rápidamente puede apagar la bomba o disminuir la rata de infusión para que la hipotensión aparezca. A diferencia pues del labetalol, que tiene un efecto también benéfico, que es en instituciones donde no se cuente con bomba de infusión, pues uno lo puede aplicar en bol. Como vimos, o pues al menos yo no les traje la preeclampsia, pero la preeclampsia también se consideraría dentro de ese espectro de emergencias hipertensivas. El labetalol sería de elección en ese escenario también, puesto por ese amplio espectro, por así decirlo, de cubrir diferentes emergencias hipertensivas. Recordemos entonces que la dosis máxima es 300 miligramos al día, y que vamos a aplicar bolos de 10 a 20 miligramos cada 10 minutos. Si no se logra control con el bolo, pues duplicamos la dosis. Es decir, si colocamos un bolo de 10 miligramos y no tuvimos el control adecuado, pues a los 10 minutos colocamos uno de 20. Y si con ese de 20 a los 10 minutos no hay un control, vamos a colocar uno de 40. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la dosis de 160, que si ya llegamos a 160, pues ya la sumatoria completa es de 300 al día. Si, digamos, si necesita un paciente que necesita infusión por alguna razón, su complicación requiere un control de la presión arterial que dure varias horas de forma venosa, pues obviamente también se puede aplicar en infusión, es decir, aplicar un bolo inicial y luego dejarlo en infusión de 0.5 a 2 miligramos minuto.
pues obviamente al ser un beta bloqueador, sus efectos fundamentales es un bloqueo de la conducción cardíaca o inducción de broncoespasmo. Entonces, a eso es lo que hay que estar pendiente. En cuanto a un efecto muy particular del nitroprusiato, que es, digamos, que es entre comillas temido, es la intoxicación por cianuro, que pues se conocen como tiocianatos. El nitroprusiato de sodio, pues dentro de su metabolismo generan tiocianatos, y los tiocianatos son, pues, algo se puede decir, metabolizar ese en cianuro, y como sabemos, el cianuro bloquea la cadena respiratoria. Es un paciente que entonces entraría en un choque de difusión cardiovascular y de compromiso neurológico persistente, que fundamentalmente ocurre cuando uno lleva una infusión de nitroprusiato más allá de las 48 horas. Es decir, no depende de la dosis, sino que depende del tiempo, porque requiere que se aumente o digamos, se incremente el metabolismo hepático y la producción de tiosanatos, por lo que es más frecuente que ocurra en pacientes desnutridos y pacientes que tengan, digamos, un uso prolongado, más de 24 o 48 horas de nitroprusiato de sodio. Por eso, pues obviamente el paciente que tenga necesidad de control agudo de la presión arterial y utilicemos nitroprusiato, la idea es, de todas formas, ya empezar en las 24 horas siguientes, ya empezar a un inicio de medicamentos orales que pueda permitir un desmonte del medicamento venoso y por ende disminuir el riesgo de toxicidad. En caso de que sea esa sospecha, pues toca utilizar una sustancia que sea capaz de captar cianuros, como por ejemplo sería la cobalamina. Eh, Recordemos aquí una tablita para recordarles cada una de las emergencias, cuál sería su meta, la medicamento de elección y cuál sería su alternativa. ¿Por qué? Porque por la guía pues hay muchos medicamentos, ellos le colocan la guía de la AJA, le colocan la dosis, cómo se titulan, cuáles son sus efectos adversos, pero hay varios medicamentos que no están disponibles en el medio, como sería por ejemplo el esmolol, el enalaprilat, el fenoldopam. Entonces, digamos que pues si tienen alguna duda con algún medicamento puntual, pues pueden consultar la guía, pero mi recomendación es aprenderse muy bien estos tres y manejarlos bien, puesto que son los más disponibles y los que debemos usar. En general, siempre la betalol, y cuando sea síndrome coronario agudo o falla cardíaca aguda, nitroglicerina. Entonces, ¿qué hacer con el paciente que no tiene síntomas? Este apartado lo quise traer porque realmente es algo muy frecuente. Como les comentaba, el 70% de los pacientes no tiene síntomas asociados a un daño de órgano blanco. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Entonces, los ingresamos a urgencia, les damos un tratamiento y los mandamos por la casa. Pues veamos a ver que esto es un escenario que se puede presentar en consulta, en hospitalización, en urgencias o incluso en la unidad de cuidados intensivos. Porque usted puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos en un posoperatorio por ejemplo, qué sé yo, de una cirugía de Whipple por un cáncer de páncreas y usted es crónicamente hipertenso y como para la cirugía le quitaron sus antihipertensivos, usted llega hipertenso en el posoperatorio. Entonces, ¿qué hacer con ese grupo de pacientes? Entonces, la presión arterial elevada asintomática realmente pues, no es una enfermedad, eso es un signo. ¿Un signo de qué? De uno, que no están dando medicamentos al paciente. Dos, de que el paciente tiene estrés, que tiene un medicamento que induce el eje renina-angiotensina-aldosterona o que lleva un daño renal, o etcétera. Entonces, uno debe, más que centrarse en tratar esto como un grupo o decir como ese paciente que está hipertenso en el hospital, vamos a darle tal medicamento o lo que sea, es buscar cuál es la causa, porque tratarlos, si están asintomáticos, conlleva a riesgos. Eso depende, uno, de que siempre en el hospital no medimos la presión arterial como salen los ensayos clínicos de hipertensión arterial crónica, es decir, paciente bien sentadito, que no converse, que el brazalete esté a la altura del corazón, que no tenga las piernas cruzadas, que la ropa esté holgada, que la vejiga vacía, que no tome estimulantes, que no haya fumado, que no tenga café, etcétera. Demasiadas consideraciones que uno debe tener en el consultorio. Eso nunca se da en el paciente que está ni en urgencias ni hospitalizado. Entonces debemos tener en cuenta que no es la misma meta de presión arterial del paciente en consultorio. Segundo, es un paciente que puede venir crónicamente mal controlado, entonces tampoco podemos esperar que con un cambio de un día para otro se termine de controlar. Tiene una condición aguda, tiene dolor, tiene estrés, está en un servicio donde no está durmiendo, tiene privación del sueño, le están colocando AINES, está recibiendo otros medicamentos, EPO, etcétera, que alteran la presión arterial. Entonces, siempre es importante revisar todos estos factores, puesto que correr no es necesario. Vemos que en esta cohorte de pacientes ancianos, del paciente pues del esquema de veteranos de Estados Unidos, de los veteranos de las Fuerzas Armadas,
Ellos evaluaron a más de 2.000 pacientes ancianos donde presentaban hipertensión asintomática luego de estar hospitalizados. Entonces es muy frecuente que uno estando hospitalizado, sea en la UCI o en sala general, lo llamen porque un paciente tiene presión arterial en 170, 110. Entonces, uno va, le pregunta al paciente si siente algo y el paciente está completamente sintomático. Y uno va a ver, le están colocando diclofenaco, le están colocando otros medicamentos y el paciente realmente tiene dolor porque está posoperatorio. Entonces, ellos evaluaron qué pasaba si esos pacientes les recetaban un nuevo medicamento antihipertensivo, sea oral o intravenoso, versus no darles nada, sino hacer el seguimiento ambulatorio. Su desenlace primario era compuesto de mortalidad, nueva lesión renal aguda, accidente cerebrovascular, elevación de troponina, de BNP o transferencia a una UCI durante la hospitalización. Entonces vean que son desenlaces muy serios. Y vean cómo casi todos se aumentaron, a excepción pues del stroke y del hecho de mandarlos a la casa. Es decir, siempre que uno encuentre un paciente hospitalizado y está hipertenso, piénselo 2 y 3 veces antes de recetarle un nuevo medicamento antihipertensivo, a menos que se cumplan unas condiciones que vamos a ver más adelante, porque esto trae riesgos. ¿Y riesgos de qué? De que tenga que ir a la UCI por hipotensión, que tenga lesión renal aguda, incluso aquí una lesión renal aguda CADIGO 3, que tenga una lesión de troponinas por un evento coronario agudo o que tenga una hipotensión clínicamente significativa. Entonces, estos pacientes ancianos no necesariamente, o pacientes hospitalizados que sean hipertensos, no necesariamente requieren tratamiento urgente. ¿Qué debe pensar uno? Si existe una etiología subyacente, si es un paciente con una hipertensión marcadamente elevada, sintomática. Y si esa hipertensión, digamos, ya es una hipertensión establecida, crónicamente que no tenga buen manejo por la razón que sea. Y en ese sentido, la pregunta es dicotómica, pero generalmente el desenlace va a ser el mismo, es considerar ajustar el tratamiento. Vean que depende es de uno, si hay daño de órgano blanco, dos, pues crónico, pues no agudo, porque si no estemos en el otro escenario, daño crónico ya establecido, si el paciente está hospitalizado, tiene causas secundarias de que se está hipertenso en ese momento por algo agudamente corregible, y si es un paciente que se va a beneficiar a largo plazo. Entonces, no necesariamente hay que hacerlo hospitalizado, se le puede dar a un paciente una cita de revisión donde ya en su entorno basal, ya estable pues, de sus patologías crónicas, se revise si realmente requiere o no ajustes a su hipertensión arterial. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Quedo atento.